buenas noches, Buenos Aires, muy buenas noches, Santiago de Compostela, muy buenas noches, todos los lugares que he pisado en mi vida, muy buenas noches a todos que están buenas noches. Comienza aquí esta nueva etapa del programa Live. Bueno, tuvimos 4 programas en el mes pasado en portugués y bueno, como somos migrantes trilingües, aprovechamos para también migrar nuestro programa y hoy con un invitado muy especial que es Pablo Cosio del colectivo Migrar no es delito. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todo bien. Suerte, todo bien. Bueno, que estemos bien con todo eso, más allá de la pandemia, que no vamos a ser repetitivos porque tenemos asuntos mucho más entretenidos a hablar que de la pandemia. Y bueno, la gran pregunta es, ¿cuándo, cómo, de qué forma llegaste a migrar no es delito? Y después hablamos un poquito más de ti. Pero, ¿cómo llegaste a este colectivo? Bueno, Migrano Delito es uno de los que la organizó esta campaña junto al Bloque para Migrantes, que es otra organización. Fue una iniciativa que salió a mitad del 2017, está consolidándose a principios del 2018, que nació como una necesidad de varios colectivos migrantes que nos organizamos acá en la ciudad de Buenos Aires para combatir el decreto de urgencia 70-2017, que es un decreto que hizo Macri, que básicamente modificó la ley de migración, facilitó las expulsiones, bueno, y salieron con bastantes estigmatizadores en la televisión y en los medios de comunicación. Así que decidimos entre varias personas iniciar esta campaña, armar esta campaña, y bueno, a poquito la fuimos consolidando, armando, sumando gente, y ahí estamos. Claro, y la gran pregunta, o más una, ¿no? De entre tantas, ¿de dónde sos vos? ¿Ya te preguntaron esto alguna vez? Pero bueno, esa ciudad donde soy, soy de Chile. Yo soy de Chile, de Santiago, de la comuna de Colina, De Santiago de Chile. de Santiago de Chile. Claro, porque yo soy nativo de Santiago de Compostela y siempre, como ustedes son mucho más acá en Buenos Aires, siempre cuando digo Santiago, por la costumbre de decir Santiago, me preguntas si es de Chile, entonces por eso te he preguntado. Somos dos santiagueños, cada uno de un Santiago diferente, pero ambos migrantes acá en Buenos Aires. ¿Y a Tal cual. cuánto estás acá en la ciudad? Ya te he preguntado varias veces, pero a lo que voy a entrar después es muy importante. ¿A cuánto tiempo vivís en Buenos Aires? Mejor, ¿viniste directamente a Buenos Aires? ¿Pasaste por otra ciudad en Argentina? ¿Qué onda? Vine directamente a Buenos Aires el año 2011, vine a estudiar, llegué ahí a estudiar sociología, por suerte terminé la carrera, que fue bueno. Estuve viviendo en varios barrios, por ejemplo, en Capital, en Almagro, en Paternal, en el centro, en Saavedra, en Núñez, en verdad donde me podía ubicar estaba aquí, pero siempre en Capital tratando de mantener la cercanía con la facultad en ese tiempo. Bueno, y con lo que veníamos haciendo con los migrantes, con la asamblea. Tengo varios espacios donde estoy con parte de varios colectivos que fuimos transformando con varios migrantes. Bueno, tratar de defender derechos que a veces se vulneran. No me estoy juntando. Estoy bastante inquieto en ese sentido, así que tengo bastantes cosas para Claro. contarte sobre Y cómo vive mi vida de migrante acá en Buenos Aires. te cuento un cuento cortito para que nos desprendamos un poco, ¿viste? Porque por más que se venga de un país entonces con el mismo idioma, hay algunas diferencias dialécticas y siempre me acuerdo de un gran amigo mío colombiano de Cartagena, ¿viste? Que tiene un acento un poquito más diferente y dispar y que luego que llegó a Buenos Aires no consiguió pedir información en un parador, en una parada de colectivo porque la persona no le entendió la pregunta. Porque este mi amigo querido Miguel, muchos saludos, un abrazo, ¿no? Ahí de Cartagena, dijo, señora, ¿cómo puedo coger una boceta regalada a Palermo? Y la señora le preguntó, ¿no me podés hablar castellano? Entonces, estas cosas que a veces pasan, y la pregunta es, ¿crees que cuando
uno viene con otro acento, una otra cultura, y uno dice que no le entiende, ¿eso es porque realmente no le entendió o es una puntita de xenofobia? Yo creo que hay de las dos cosas. A mí me tocó más la parte, bueno, yo soy blanca, medio moreno, pero no soy de piel negra, que son las personas que más sufren el racismo, de la discriminación a la xenofobia, de las caras originarias que se practican, son las que más sufren la discriminación. En mi caso, a mí lo que me pasaba, yo llegué, hablaba muy chileno, yo soy de Santiago, pero el conurbano de Santiago, por decirlo así. Entonces Claro, también tenía el bastante hablar ligero opción. de un chileno, a veces uno se no está acostumbrado con el ritmo, le cuesta Claro, algo. que si conoce a los chilenos más de acá, viviendo en Chile, sabe que es un lenguaje rápido, que tenemos mucho modismo. Así que a mí me Seguro, pasaba seguro. que hablaba y quizás no se entendía lo que quería decir, estaba demasiado modismo, creo que iba adaptando un par de palabras para hacer. Eso por un lado. Después sí, hay mentes xenófobas en todos lados, y yo creo que también cierran los oídos, no de afuera, sino de adentro de la cabeza, y no quieren escuchar ni colaborar con alguien que viene de afuera y que nos represente. Creo que desgraciadamente eso existe. Eh, Creo que alguna vez me puede haber pasado, me escuché hablar muy chileno y me negó alguna respuesta. Me imagino a los compañeros que hablan en otro idioma, me parece que se les presenta mucho más Claro. la dificultad, pero imagínate, yo que soy chileno, que hablo Este es muy español, divertido porque, viste, te vas transitando por la ciudad, te vas escuchando los acentos y te vas adaptando y te vas intentando hacer parte. Y ahí me viene una otra pregunta. ¿Cómo hace uno cuando llega a un otro lugar para poder sentirse integrarse y hacer parte? ¿Cuáles son las dificultades que uno tiene como inmigrante, mismo en una ciudad, bueno, abierta como Buenos Aires? No sé si todas las ciudades, bueno, no conozco todas las ciudades de Argentina, pero Buenos Aires tiene su apertura, pero también tiene sus temitas. ¿Cómo se hace para integrarse en la ciudad? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes escuchan? Bueno, tú como también un inmigrante, pero de otras personas, otros relatos. ¿Cuál es la constante? O sea, siempre pasa lo mismo y por qué. ¿Cómo ves ahí adentro de tu experiencia? mira, yo te voy a hablar de mi experiencia y también del relato, haciendo voz de muchos relatos que nosotros escuchamos de compañeros, de compañeras que sobre todo traen a su familia o viven con su familia a vivir. Yo creo que lo más difícil es el tema habitacional, es donde uno llega a vivir, que si uno no tiene ningún contacto, si uno no tiene ningún capital social que se mantenga acá, la verdad que es muy difícil acomodarse en un lugar que sea óptimo para tener una buena calidad de vida. Generalmente las migraciones sufren hacinamientos habitacionales, eh, son habitacionales que no son buenas, faltan ciertos servicios básicos. También hay gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad, de esa situación de vulnerabilidad. Creo que lo habitacional es muy importante, creo que es algo que nos afecta a todos los migrantes cuando uno migra, uno no sabe dónde llegar y tiene que empezar a buscar. Después yo creo que lo otro del trabajo, es conseguir trabajo, es difícil, más si uno no Pero tiene decís estudio, que es difícil inclusive conseguir uno trabajo, perdón teniendo que te estudio, corte, ¿viste? Esto de las live tiene, pero la dificultad de un extranjero a conseguir trabajo, ¿qué sería? Solamente la documentación, es que no tiene como una red de contactos, lo que influye más para que se tarde tanto un inmigrante a integrarse socialmente y obviamente laboralmente acá en Argentina, según tú. claro, sí, eso iba a decir, porque la parte laboral tiene mucho que ver con la parte de la documentación, la regularización del migrante cuando llega al país que lo recibe. Y ahí sí hay una traba legal, burocrática estatal, que te plaza o se alarga los plazos para trabajar legalmente, porque uno hasta que no tenga el DNI, bueno, vos como migrante sabés que el DNI tarda, más el gobierno anterior que deterioró todo el sistema para sacar los trámites, hasta un año tener el DNI. Entonces, un año sin DNI es muy complicado para encontrar trabajo.
Y después lo que sí es importante, porque no ya que uno tenga una voluntad de buscar trabajo, efectivamente el mercado laboral también funciona por una red de contactos, porque o sea, el capital social es muy importante, y el inmigrante cuando migra a otro país no tiene ese capital social, no conoce a nadie. Entonces, las dificultades se van presentando camino a camino. Creo que ahí también, viste, uno como migrante también genera colectividades. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos una colectividad de chilenos, y si bien no es tan unida como la colectividad boliviana, peruana, paraguaya, bueno, nosotros al menos tenemos nuestro grupito, nuestra red, y nos colaboramos con datos de trabajo, con datos de actitud, con ayudas que uno se va Porta, generando. porta. Esa instancia de migración. A vos te tiene que haber pasado lo mismo. Y claro, y bueno, yo tuve una experiencia también con migrante en Uruguay y sí, una cosa que noté muy diferente de acá es que en Uruguay los documentos salen muy rápidos. O sea, Mirá, Uruguay tiene, o sea, está como capaz por ser un país menor, qué sé yo, pero yo cuando fui a vivir en Uruguay tuve mi documento uruguayo en creo que 9 días. O sea, wow, eso no pasa en Argentina. Pero por otro lado, hay menos oportunidades laborales y terminé regresando, esta es mi segunda vez en Argentina. Y bueno, existe también lo que se llama muchos la moda alemana, viste que Alemania acepta mucho a los extranjeros porque también necesita de mano de obra barata. ¿Cuánto esto es verdad en Argentina? O sea, se dificultan los documentos porque necesitas acá en el país, después bueno, de la crisis de los últimos gobiernos que se tuvo en Argentina, mano de obra barata. ¿Cuál es el juego del gobierno actualmente a donde a veces, qué sé yo, dicen que unos porque están votando por no sé quién, consiguieron documentos más rápido? O sea, ¿cuál es el juego político con los documentos para hacer con que la gente no pueda tener simplemente los mismos derechos de cualquier uno que esté pagando impuestos cuando come, pagando impuestos cuando toma transporte, pagando impuestos cuando se duerme, pagando impuestos cuando prende la luz? O claro. sea, Sí, ¿qué juego es este? o sea, en el tema laboral, la migración siempre ha tenido como un rol, eh, o sea, el migrante se le convoca a trabajar sin garantía ni seguridad social, o sea, uno llega acá y lo que te van a ofrecer es un trabajo de en blanco, que no tenés social, que no tenés ningún tipo de seguridad social. Eh, Eso en principio, entonces los gobiernos saben que existen migraciones, que son migraciones laborales, y tienen la voluntad política de regularizarlas, porque no quieren que se sienten. Por ejemplo, yo la otra vez estaba en Mendoza, bueno, y estábamos tomando un vino, no sé qué. Yo le pregunto a los compas Mendoza, le digo, ¿qué es la cosecha acá en Mendoza? Y me dice la verdad que gran parte es mano de obra urbana, ¿viste? Y que son migraciones que solo van a trabajar estacionalmente. En Chile pasa lo mismo, migraciones que van a trabajar estacionalmente. El tema es que trabajan 1 o 2 meses, se pagan y después los despiden y los dejan a la buena de Dios. Lo Claro. mismo pasa en los talleres textiles, lo mismo pasa, bueno, sabes que acá en Buenos Aires el 80% de la verdura lo producen los restaurantes. Entonces un trabajo que está desvalorizado, no está reconocido, lo que decís vos, o sea, el migrante es generador de riqueza también, que pagamos impuestos, venimos a consumir. En los alquileres, a los migrantes que tienen mayor poder adquisitivo, les exprimen el valor del alquiler de manera extranjera, agraria. Entonces es complicado. Después, por el tema de los papeles, en Argentina, yo me acuerdo cuando llegué, mi documento se demoró 3 meses en salir. Y es un tiempo para mí bastante bien. El tema es que lamentablemente ahora no está pasando eso. Documentos desde el gobierno anterior están tardando un montón. Lamentablemente el gobierno de ahora, si bien viene solucionando algunas cosas, todavía no se soluciona del todo. Entonces, por ejemplo, la campaña también viene reclamando eso, hablando un poco de Mirano Delito, ¿viste? De lo que están tardando los documentos, de la burocracia excesiva que tiene el Estado con una cuestión tan básica que es regularizar, que es decir, bueno, el migrante se llama tanto, tiene tanta edad,
proviene de tal país, eso al Estado también le sirve saber quién está en el territorio. Entonces nosotros estamos reclamando cuestiones básicas, que es tener un documento para poder salir a trabajar, para poder acceder a derechos, etcétera, etcétera. Lo de Uruguay no lo sabía, habría que revisar esa política migratoria en Uruguay, la verdad que estaría bastante bueno si se dan en esos tiempos, porque la regularización migratoria es algo que tiene que ser básico de cualquier Estado. En ese sentido, como que Argentina, si bien tiene una ley de migraciones muy avanzada, falta un montón en la práctica bajar esa ley de migración a la realidad. Pero eso, yo creo que los desafíos son muchos, las complicaciones de los migrantes creo que son las mismas en todo el mundo. Yo la otra vez estuve con varios compañeros de varios países, inclusive del primer mundo, como se llama, y los problemas son los mismos. Entonces el migrante es migrante en cualquier país del mundo y hay un problema entonces con la concepción del migrante dentro de un Estado, que los Estados son ficticios también. La migración siempre existió, por lo que decimos nosotros. Y bueno, Pablo, te hago una provocación filosófica, teórica, que ya hice a algunos amigos míos argentinos acá en Argentina y casi me querían matar. Yo le dije, pero ¿qué pensás del conflicto entre palestinos e israelíes? Y bueno, Uy, te escuché muy bajito, se me fue como el audio. Ah, sí, a veces tenemos un poquito del audio que va y viene, pero vamos a intentar aquí ir mixando el audio para ver si mejoramos un poco. Bueno, le pregunto del conflicto entre israelíes y palestinos. Al mismo tiempo digo, lo que hacen los israelíes con los palestinos no es prácticamente lo mismo que hacen los argentinos con los pueblos originarios. Entonces, ¿qué es ser migrante? O sea, ¿es un sentimiento? ¿Es un estado de espíritu? ¿O es solamente un estado de documentación? Yo creo que ser migrante es una condición que muchas veces uno no elige, o uno se ve condicionado a migrar, más que una cuestión espiritual o de querer hacerlo. Yo creo que a nadie le gusta migrar. Yo creo que siempre que hablamos sobre qué es migrar, creo que a nadie le gusta dejar a su familia, a nadie le gusta dejar a su entorno. Muchas veces puede ser que son migraciones que se hacen porque uno tiene las condiciones para poder migrar y conocer otros lugares. Yo creo que en el fondo uno siempre quiere volver o contenerse en su tierra o en su familia. Entonces, en ese sentido, me parece que migrar depende mucho del contexto en el que se da. Hay gente que migra, vos que estabas hablando recién del caso de Palestina e Israel, hay gente que migra porque se ve bombardeada sus casas, porque se ve desplazada, como son la guerra en Colombia, entonces, o los desastres naturales, migraciones muchas veces por desastres naturales. Entonces, son muy diversos los motivos, pero creo que hay una cuestión en común, que es la condición. Muchas veces las migraciones están condicionadas. Por ejemplo, en mi caso, si bien no tiene que ver con una cuestión tan grave o tan dramática, mi caso migratorio, pero sí, por ejemplo, nosotros varios nos vinimos a estudiar acá a Argentina porque en Chile se nos privó el derecho a la educación, y de hecho, al principio, el 2011, cuando nos llegamos acá varios estudiantes, armamos una asamblea que se llamaba Asamblea de Chilenos Exiliados por la Educación de Mercado, y decíamos que en Chile había un exilio educativo, que Chile estaba expulsando un montón de estudiantes y tenía varias formas de expulsarlos. Una, haciendo de que se vayan a otros países a buscar el derecho a la educación pública y gratuita, y otra, expulsándolos del derecho a la educación en el mismo país, mandándolos a trabajar, sin tener el acceso o el derecho a poder educarse en una educación pública y que sea abierta para todos. Entonces, por ejemplo, mi migración se produce en ese contexto, en donde en Chile se empieza a cuestionar nuevamente el modelo educativo. Yo me sumo a eso, yo no quería pagar ni endeudarme por estudiar, y bueno, decido migrar y venirme acá, y así un montón de compañeros y compañeras chilenas. Es un caso no tan grave como el que te decía anteriormente, como la guerra, los desplazamientos, los conflictos ambientales, etc. Entonces, para mí, migrar en el fondo
es una condición en la que uno se ve y a veces la aplica o no la aplica. Yo preferiría en el fondo de mi corazón nunca haber migrado quizás, pero bueno, fue lo que decidí porque quería estudiar y en Chile no me podían mudar y dije, bueno, me mando a la vida, y me mandé a los 20 años, ahora tengo 30, paso 20 años, ahora estoy agradecido de emigrar porque me abrió muchas puertas, Te pero cambiaste bueno, tu en el momento perspectiva estaba, forzosamente y hoy sos a todos les da otro miedo. por esto que te forzaron anteriormente, ¿no? Claro. Y Pablo, te iba a preguntar algo que, no Ahí sé, se te siempre escucho de hecho, me... sí, mi micrófono no está de los mejores. Vamos, vamos a intentar mejorar aquí la no acústica, se me va pero a ver bueno. la oreja. Sí, bueno, entonces hablo un poco más fuerte, ¿viste? Te voy a Sí. decir, ¿cuál es la historia más contundente de un migrante que ya escuchaste en vivo y que te hizo como un disparador de este pensamiento que tenés? O sea, hoy día no tienes más el concepto que tienes de lo que es migrar, de cuándo saliste de tu país. Y siempre nos atopamos con historias, unas más emotivas. ¿Cuál es la historia del migrante que te ha tocado más fuerte, más fuertemente? Yo he escuchado varias historias. Nosotros tenemos contacto con bastante gente desde la campaña o mismo del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. He escuchado varias historias, pero yo creo que las más conmovedoras o las que a uno le rompen más el corazón, y creo que por eso está la urgencia de solucionar el tema migratorio, porque la verdad que hay historias bastante fuertes y sacrificadas de familias migrando porque tienen que escapar o de una persecución política o de una persecución en un contexto de guerra. Los compañeros que emigran, por ejemplo, de África, los compañeros senegaleses, ellos se ven en condiciones tremendamente extremas para poder sentirse seguros en un territorio, tienen que arrancar de situaciones bastante feas. No te podría mencionar una en particular, pero son muchas las historias que se tienen como migrantes y que a veces nos damos los espacios para compartirlo, pero la variable en común que sí encontramos todos es lo que te decía antes, creo que todos migramos por la necesidad de encontrar condiciones de vida mejores que las de nuestro país de origen. Eh, Eso, que no querría entrar mucho en detalle de historias particulares, pero sí hay de todo, la verdad que hay historias muy Pero crudas, bueno, podés sobre todo cuando comentarlo hay niños entre sin... medio, claro, pero sí cruzar, puedes por comentarlo sin citar ejemplo, el nombre, mi- porque a veces viste migrar, que... Sí. una cosa es migrar por un paso habilitado y otra cosa es migrar por un paso no habilitado. Claro. La gente que se ve en la condición de emigrar por un paso no habilitado, la verdad que es muy duro migrar así. Y a veces te ves en las condiciones de hacerlo. Nosotros somos sobrevivientes de la Tierra, yo creo. Y lamentablemente el sistema en el que vivimos no ayuda a la humanidad en sí a sobrevivir en la Tierra, al contrario, la explota y beneficia a unos pocos. Entonces, son muchas las historias, pero no querría tratar como en algo, una en particular, pero sí, hay historias bastante fuertes. Pero bueno, sí, sí podemos llegar al momento, o sea, no que haga falta citar el nombre de la persona, pero por ejemplo, yo conocí mucha gente de Cuba. Bueno, Argentina no tiene tantos migrantes de Cuba por una cuestión de documentación, porque viste que muchos cubanos van hacia Uruguay porque es el único país que recibe a extranjeros con muy pocas restricciones. Entonces muchas veces yo he conocido una historia que a mí me ha tocado bastante porque él dijo que tuvo que ir como turista hacia Surinam, que es el único país que puede recibir cubanos como turistas sin visa. Y de hecho ¿No? cruzó Surinam hacia Brasil caminando, pero Brasil no le da acogida a los extranjeros y entonces fue caminando desde el norte de Brasil a la frontera con Surinam hasta Uruguay para poder tener documentos afuera de tu país, aparte de todo eso. Y bueno, solo de pensar que Brasil es gigante, ya me cansó la historia en el sentido, ¿cuántos días te tardaste para cruzar Brasil? Y me dijo que 8 días, o sea, tuvo que cruzar un país entero, 18 provincias, 8 días para tener un documento
para poder ser un ciudadano en un otro país. Entonces, bueno, este tipo de historia que a veces muchos dicen, no, que ya he escuchado muchas veces, ¿por qué no volvés a tu país? Y digo, a pesar que todo mi país siquiera existe, porque yo, como de Galicia, digo que Galicia no existe mientras los españoles estén invadiendo nuestro territorio. Chiste esa parte, pero Bueno, no sé cómo lo ves. por ejemplo, ahí el discurso de por qué no se vuelven a su país en cuarentena es imposible. Entonces ahí también los estados tienen nuevas responsabilidades porque por más allá de que uno quiera volver a su país, la verdad que las condiciones no están y muchas veces las repatriaciones se pagan y son carísimas. Que eso es lo que nosotros le venimos planteando a Migraciones, también le decimos, bueno, Dirección Nacional de Migraciones, no es que el migrante que está en pésimas condiciones hoy en día puede volver a su país y a acogerse con su familia, sino que no, vive acá y el Estado se tiene que hacer cargo del migrante que necesita ayuda, porque no es que te puedes volver, de hecho, muchos compañeros, compañeras en este contexto que se quedaron sin trabajo, dicen, uy, yo me quiero devolver, pero no se pueden devolver. Entonces el Estado tiene que responder también a la gente. Más que migrantes somos habitantes de un territorio, habitamos este territorio, vivimos en él, se tiene que tratar al migrante como cualquier otra persona que habita en el territorio argentino. Nosotros siempre decimos que nosotros, más que migrantes, somos gente que viene a laburar, gente que viene a buscar oportunidades, y en esa condición somos igual que cualquier otro argentino, argentina o cualquier otra persona del mundo, somos parte de este pueblo. Ser migrante es alguien que viene a ser parte de este pueblo, que es tu vecino, que es tu vecina, que es el que te vende algo, que es el que te ofrece un servicio, es un trabajador o trabajador igual que cualquier otra persona. Hay mucho que trabajar en las conciencias de la humanidad, diría yo, y también no sé, yo creo que la mejor forma de sacarse la xenofobia es viajando también, conociendo, migrando. Pero bueno, es un trabajo titánico, como ese nivel de conciencia. Me causa una rareza el concepto de migrante, porque yo nací en una tierra que tiene un gobierno que no es de su propia tierra. Mi padre era argentino, mi madre brasileña, y yo vengo a nacer en Galicia, o sea, ya nacía dentro de un quilombo migratorio. Entonces yo pienso, ¿qué es el concepto de migrante? El migrante es uno que sale de la zona de confort, pienso, no sé, y sale, y después que sale, tarda, no sé, se tarda en encontrar, y a veces te encuentro, no sé por dónde va. Y bueno, esto que quería ampliar un poco, la agrupación de ustedes, directamente, ¿cuáles son las acciones que tienen practicado adentro de este contexto de, bueno, auxiliar, ayudar, no sé cómo prefieren decirlo ustedes, a los que están acá como migrantes? O sea, ustedes tienen como alguna asesoría, contar papeles, un acompañamiento psicológico, que a veces, viste, un migrante está en otra realidad, no tiene más el vínculo familiar, y bueno, digamos, ¿en qué actúan directamente ustedes de Migrar no es delito? Mira, Migrar no es delito, cuando nos conformamos fue con la idea de armar una campaña, con lo que significa tener una campaña, o sea, de que muchas individualidades, colectivos, organizaciones nos juntemos y armemos un frente que esté luchando y visibilizando la migración como sujeto político, como sujeto de aporte. Entonces, cada organización que compone Migrar no es delito, Migrar no es delito es la campaña, y está compuesta de organizaciones. Yo soy del bloque de Trabajar y Trabajadoras Migrantes. Está Barrios de Pie, está el Frente de Organizaciones de Lucha, está el Foro Obrero, está la Casa de la Hermandad Latinoamericana, General Rodríguez, está unos compañeros que se llaman Marcha Peronista, o sea, hay varios colectivos que nos conformamos y hacemos parte de Migrar no es delito, y cada uno tiene su trabajo en particular. Por ejemplo, hoy las compañeras de la 1114, de la Villa 1114, hace poquito mandaron la foto al grupo, estaban en una olla popular que hacen todos los días, en donde mucha gente de la que va ahí son compañeros y compañeras migrantes, y algunos se quedaron sin ingreso,
Entonces, el plato de comida que le puede aportar la organización les viene muy bien, es una forma de contenerlo en esta crisis. El otro